Entonces, ¿cómo están? Continuamos aquí con un invitado que tuvimos hace poco que, como les decía, nos estrenamos con él, teniendo por primera vez un profesional, digamos, en estos temas, hombre, en estos temas de familia, de crianza. Y hoy entonces viene aquí con nosotros Carlos para hablar con nosotros sobre esos hermanos mayores, ¿no? Hay un síndrome que hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer y es ese síndrome de la hermana o del hermano mayor y es básicamente cuando se le asignan ciertas responsabilidades que no corresponden a ese hermano mayor y pues se le sobrecarga, entonces podríamos decir que eh, son cargas que no le corresponden y digamos que ahí no hay una claridad de los roles en la familia y por eso es que llámese en familias donde hay una separación, tal vez donde hay la muerte de alguno de los padres, eh, se tiende a asumir este tipo de situaciones a veces cuando hay una ruptura por alguna situación traumática. Entonces, digamos que encontrando, pues igual que cuando hablábamos de esos niños buenos que lo enfocaban mucho en el tema de niñas, aquí lo enfoca también mucho en el tema de hermanas, pero yo siento que incluso en los hermanos mayores cuando son, llámese niños, llámese adolescentes, no es algo solo que le atañe a las mujeres, yo siento que también tiene que ver mucho con los hombres, porque cuántas veces hemos visto que la típica escena de que mamá, mamá se queda criando sola de forma autónoma y le dice a ese hijo mayor, mi amor, tú ahora eres el hombre de la casa. Y miren que esto suena aparentemente muy tierno, pero se vuelve una carga bastante fuerte porque pueden ser personas que desde su infancia, cuando mamá le dice esas palabras, se casa con ellas y se vuelve una maleta que carga porque yo ahora no solo ayudar, como les decía, los terapeuta, magíster en terapia familiar y pues conferencista internacional y como pudieron ver la vez pasada estuvo con nosotros hablando de otro tema. Entonces, Carlos, pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos un poco, digamos, de esos hermanos mayores. Tú, digamos, yo siento que aquí vamos a poder exprimirte al máximo lo que tú sabes y es en lo que te has formado y es mucho en el tema familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué será que en algunas familias hay esa carga de funciones que no le corresponden a esos hijos que son los hermanos mayores? ¿Por qué hay esa Sí, confusión Gina. de roles en las familias? ¿Tú qué piensas? Gina, mira, pues ahí hay algo que podríamos decir que es como el hermano mayor o la hermana mayor, como decimos pues en esta tierra, entra quedando, ¿sí? O sea, son una serie de circunstancias que se suman y que no le favorecen en ese caso, pues para poder estar enfocado en lo que tiene que estar enfocado, ¿sí? Y muchos de los problemas de las familias, problemas sobre todo en la dinámica de las familias, a veces algunos trastornos, algunas dificultades en la relación, se dan porque alguien está haciendo la tarea que no le corresponde. Entonces, cuando el hermano mayor o la hermana mayor está haciendo la tarea que no le corresponde, pues obviamente pues también se dan algunos desajustes en las estructuras y en las dinámicas de las familias, pues que se reflejan a su vez como problemas a veces de tipo afectivo, como problemas en la autoridad, en la comunicación y demás. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay una expectativa alta de papá y mamá por ver reflejados en el hijo mayor todos los esfuerzos y los aprendizajes pues, con los que vienen preparados para ser papás, ¿sí? O sea, podemos poner el ejemplo de que cuando una familia tiene varios hijos, uno puede ver que lo que hacían con el hermano mayor, ya en el segundo pues lo han reevaluado, lo han revisado, luego en el tercero pues ya muchas de las cosas ya ni siquiera las aplican porque se dan cuenta que o no son necesarias o quizás fueron desbordadas en su momento o fueron desproporcionadas o simplemente pues se dan cuenta que no son cosas tan importantes, que las cosas importantes son otras. Entonces, como decimos pues vulgarmente, el hijo mayor es como el borrador, es como el ensayo, ¿sí? Es la prueba que muchas veces los papás hacemos pues para, obviamente basados en la buena fe, en hacer las cosas de la mejor manera. Y toda esa carga de responsabilidad, de expectativa, pues va generando en el niño mayor o en la niña mayor pues una serie de situaciones que hay que advertir y qué bueno que exista ese espacio para hablar sobre eso, porque realmente es algo como que está muy dado en la cultura, muy aceptado, muy generalizado, pero venga, ¿y qué implicaciones tendría eso para el niño?
Entonces, aunque no es un asunto clínico, aunque no es un trastorno que tengan todos los hijos mayores o todas las hijas mayores, sí es una serie de actitudes que se van viendo de manera muy fuerte, muy marcada en esos hermanos mayores. Así como también en los hermanos del medio hay otras características y en los hermanos menores pues hay otras. Eso es inevitable. De hecho, cuando tú conoces a alguien, una época en la que algunos colegas de la universidad en la que trabajé un tiempo, jugábamos un poco a eso, pues tonteábamos con el tema, no, apuesto que ese es un hermano del medio y muchas veces atinábamos. Muchas veces coincidía nuestro ojo clínico en adivinar quién era un hermano del medio, un hermano mayor, un hermano menor, dependiendo pues algunas interacciones y algunas actitudes que tenían. Pues era un juego entre nosotros porque no es, por supuesto, algo científico, pero a veces termina coincidiendo porque pues nuestra manera de relacionarnos con la autoridad, con el otro, con los límites, la manera en la que nos comunicamos, pues sí se va viendo influida o se va viendo de alguna manera condicionada por el lugar que ocupamos en la casa. Entonces el hermano mayor sí tiende a ser una persona más responsable, tiende a ser una persona que asume o que reclama por mano propia la autoridad muchas veces del hogar, tiene otros encargos y responsabilidades o ventajas, atributos que quizás los otros no. Y eso varía mucho, sobre todo, Gina, dependiendo de la dinámica que tenga la familia. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, cuando la familia es una familia separada o cuando hay una viudez y queda la niña o el niño mayor, ¿sí? Cuando es una viudez del esposo, pues entonces es ese hombre que queda ahí al frente de la familia, o sea, tú eres el hombre de la casa. Pero luego entonces, ya cuando se da cuenta que se lo toma muy en serio, la mamá se preocupa porque no, ven, pero tú eres el hermano, o sea, tú no eres el papá, o sea, ¿cómo se te ocurre que vas a pegarlo, que vas a llamar la atención o que vas a castigarlo? Pero pues, esa fue la atribución que se me dio y fue la expectativa que se tenía de mí, ahora yo cómo hago. Y cuando es el hombre en quien enviuda o quien tiene la separación y queda bajo el cuidado de los hijos, y es una niña la que queda allí, entonces tú eres la mujer de la casa, tú eres casi que como la mamá. Y eso pues también tiene unas implicaciones que desordenan por completo tanto la expectativa del adulto como la expectativa que ese niño va a tener. Porque si esto es ser papá, si esto es ser mamá, yo más bien ya tuve suficiente con ser el hermano mayor, yo no quiero luego pues ser papá o ser mamá. Esto ya me quedó grande, es muy complejo y pues eso como que no es para mí. Entonces, bueno, sí, yo diría que la expectativa y que va a variar de acuerdo a las condiciones y circunstancias que cada familia tenga, ¿cierto? Sí. Y muy importante eso que dices porque recuerdo mucho, una amiga el año pasado me decía que precisamente, digamos, ella perdió a su mamá cuando tenía 3 y se quedó solo con el papá porque sus hermanos, digamos, ya vivían en otro hogar porque eran de una unión anterior que había tenido su papá. Y decía, amiga, yo comencé a tener muchos conflictos con mi papá cuando comencé a tener novios, porque él casi que parecía como si me celara, como si yo fuera la esposa, porque decía, no, pero ¿cómo va a salir? ¿Pero por qué se va a demorar? ¿Pero eh, por qué no me va a decir a qué horas viene o qué está haciendo? Claro, Y eso, puedo aceptar que, digamos, le causó muchos conflictos con su papá, incluso fracturó un poco en esa época la relación y decía, lo que más necesitaba en ese momento era espacio para que en realidad él no me viera como su nueva esposa, como la nueva mujer del hogar, porque decía que la trataba como si lo fuera, porque le claro. preguntaba todo como si fuera la pareja, casi que quería estar todo el tiempo con ella. Y ella, recuerdo que como para limar un poco ese ánimo tan complicado, le tocó, digamos, irse más o menos como a los 19 años a vivir aparte y incluso ella dice, yo maduré tan joven por esa situación que comencé a formar mi propio hogar desde muy joven. Sí, digamos, ella se casó y fue mamá, digamos, muy joven y quería Claro, traer ese ejemplo. Mira, que, digamos, tu opinión y es, mira que en realidad siento que sí, yo entiendo, porque digamos lo he vivido, cuando alguno de sus papás se le muere, sí, el impacto para la familia, para cada persona, de acuerdo a la edad, la madurez y todo ese tipo de cosas, va a ser distinto, ¿no? Entre más así es. cercanas, más quería, pues va a tener un poco más de impacto.
Pero si bien eso es cierto, si bien una separación o un divorcio es muy dolorosa para todos los miembros de esa familia, la muerte de un ser querido, o tal vez que alguno de los familiares, digamos, del papá o de la mamá abandone el hogar, que a veces pasa, puede ser bastante difícil porque claramente tal vez no se unieron a crear hogar para eso. Yo siento que en realidad ahí venimos un poco de esa vieja escuela en la que nos decían, ok, es que si usted está solo o está sola, ese hijo mayor casi que va a ser su mano derecha en todo, y en realidad, digamos, se le puede caer en esa, pues lo que hoy en día llaman mucho esos hijos parentalizados, porque los roles se confunden tanto en el hogar que lo que tú decías, pues ese hijo termina asumiendo funciones de papá o de mamá, y Ujú. cuando las asume luego surgen conflictos, Claro. y pues termina siendo Bueno, y confuso en nuestra porque cultura, ¿por qué me dicen eso? Si, sí, ¿por así qué me es. reclamas que esté ayudándote a criar a mi hermano? Resulta que tú me dijiste que yo era casi que el Tú me nuevo diste papá. esa misión, ¿cierto? Ese propósito. Claro, y mira, y en nuestra cultura latinoamericana, pues es especialmente complejo esto por la tendencia al abandono, por el conflicto, donde hay Sí. tantas ocasiones en las que el hombre, pues, muere temprano, y entonces los niños, muchas historias de hombres que cuentan la historia de que siendo aún unos niños, tuvieron que trabajar para sacar adelante su familia, y su familia era su mamá y sus hermanos, ¿sí? Estamos hablando de niños de 8 9 años que ya salían a la calle a trabajar. Entonces son situaciones, son lugares muy en común que tenemos en nuestra cultura, y que vemos los efectos que eso puede traer. Claro, eso también traerá consecuencias positivas, cara a la resiliencia, la responsabilidad, el sentido de propósito que puede tener un niño en una circunstancia adversa, pero lejos de ser algo deseado y de convertirse en una meta para que el niño pues obtenga responsabilidad, o para que la familia, eh, digamos así, repose económicamente o de manera o en la autoridad sobre una persona que apenas se está formando. Vamos al origen, o sea, lo ideal es que los niños puedan todos expresar lo que sienten, que puedan sentirse protegidos, cuidados, y que sientan que su base segura son sus papás. Un niño no tiene por qué ser la base segura de nadie. Un niño necesita sentir que puede faltar, como falta muchas veces, pues por su poca disposición emocional, o por sus pocas capacidades físicas, económicas o lo que sea. Pues el niño está ahí es para ser cargado, no para cargar, ¿sí? Y en eso es algo pues que pues, tiene su sentido, tiene su razón. Somos los adultos quienes nos encargamos de dar a los niños la sensación y sí, esa capacidad pues de sentirse simplemente respaldados. ¿Mm? Y a propósito de eso, Carlos, digamos, conectándolo un poco con la siguiente pregunta, y es, algunos estarán pensando, algunos que digamos que están escuchando, ok, entonces si tengo varios hijos, o si tal vez ya estamos embarazados, estamos esperando al segundo, al tercero, en fin. Es decir, si hay un hijo mayor, entonces, ¿cuál debería ser ese rol que promovamos ahora, que va a ser ese hermano o esa hermana mayor? Digamos Claro. tú que podrías decir a las familias que te escuchan. Mira, es importante que, como lo decíamos en el tema anterior, cuando el tema del niño bueno, pues es importante que el niño sienta que puede contribuir, por supuesto. El niño debe contribuir, debe servir. Y todos en la familia debemos tener una función de facilitar la vida al otro, de ayudar. Sí, o sea, es bueno que el niño crezca sintiendo que cuentan con él, pero que cuentan con él como niño, que cuentan con él como hijo, no que cuentan con él desde otra expectativa o de otro nivel de responsabilidad. El niño necesita sentir que cuentan con él como niño, ¿sí? Te cuento una anécdota, algo que me ocurrió ayer nomás con mi hijo de 6 años. Dije, mira, cuida a Tomás un ratito, porque claro, me estaba pidiendo algo para comer, yo estaba solo en la casa, estaba un poco encartado, entonces Tomás estaba ahí pues parado en el sofá jugando con su hermanito de 6 años, pues Benjamín es un niño de 6 años, juguetón, distraído como debe ser, inquieto, y estaba jugando con su hermanito, y yo me giro a la cocina y el bebé se cae, ¿sí? Entonces, claro, pues obviamente la reacción mía fue de alertarme, de salir corriendo, de coger al bebé que estaba llorando porque se cayó, afortunadamente no fue nada grave, pero imagínate tú la cara del hermanito mayor en este caso, 6 años, ¿sí? Y empezó a llorar, yo soy lo peor, yo soy, claro, yo no soy capaz, ¿no? O sea, claro, seguramente mi reacción lo asustó a él y se sintió culpado por mi reacción.
Yo luego le decía, mira, fue una responsabilidad mía, ustedes son mis niños, yo los estoy cuidando a los dos, ¿sí? Claro, la otra hermanita pues estaba jugando y ni cuenta se dio de lo que pasó, pero mira, eso fue mi responsabilidad. Los niños son muy sensibles a eso. Y fueron varias conversaciones y mucho rato tomándole la carita, mirándole a los ojos, diciéndole, fue mi responsabilidad, por lo tanto fue mi culpa. Sí, pero yo pude haberlo cuidado, yo pude haberlo cargado para que no se cayera. Sí, pudo pasar, pero fui yo quien tomó la mala decisión de dejarte a ti bajo el cuidado de tu hermanito. Tú tienes a tu hermanito para jugar con él, para reírte, ¿sí? Para enseñarle cosas, para bailar, para jugar, para cantar, no para cuidarlo, no para evitar que él se caiga de una situación de riesgo en la que yo como adulto lo sometí. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate que es una situación en la que el niño debe sentir que, ¿cómo contribuyo yo? Pues, obviamente, al respeto de mis hermanitos, al cuidado de la casa. Si yo dejo algo en el piso, pues yo lo recojo. Si yo ensucio algo, pues yo lo limpio. Y eso lo pueden hacer los niños desde muy pequeños, desde los 3, 4 años. Perfectamente pueden entender que si hacen un reguero, lo limpian, que si dejan la nevera abierta, la cierran, que si dejan algún alimento por fuera del lugar, pues lo ponen en su lugar otra vez, que la ropa sucia va a su lugar. Pueden intentar hacer la cama, así, no sé, lavar su ropa interior, o sea, empezar a hacer cosas que los niños siempre pueden hacer y que va a ser muy conveniente que hagan, pero ninguna función relacionada con el cuidado tal y como un adulto lo podría asumir, ¿sí? Tú puedes cuidar a tu hermano simplemente respetándolo, tratándolo bien y evitando que un juego brusco quizá le haga daño. Pero, pero dejar dos niños solos, por ejemplo, en casa, como ocurre mucho en nuestro contexto latinoamericano por situaciones económicas y laborales difíciles, niños de 6 años cuidando a niños de 3 o niños de 1 año o bebés incluso de brazos, que son los que tienen que estar ocupados quizás en que coman, en que vayan al baño, en cambiarles el pañal. No, no, eso es algo que ya es una irresponsabilidad de parte del adulto. Entonces el hermano mayor es un hermano que va a dar más ejemplo. Sí, si se puede, pues muy bueno que le dé ejemplo a los hermanitos. Pero si el hermano mayor es un hermanito pues que es desordenado, que todavía no está aprendiendo de eso, pues qué ejemplo le puedo dar yo a mi hermano menor si la diferencia además es de 3 años y yo tengo 5. Entonces debía haber siempre proporción en la expectativa, ¿sí? Como lo veíamos en el tema anterior. Debemos ser muy, muy claros en eso porque el niño lo que necesita es jugar, Sí. aprender, equivocarse. El niño, si el niño falta, no debería pasar nada grave en la familia. Si el papá o la mamá faltan, por supuesto, es un vacío muy grande el que dejan, ¿sí? Entonces no podemos contar con un niño como si tuviera un papel fundamental y esencial en la vida familiar. Y muy valioso lo que dices porque hace algunos años tuve la oportunidad de hablar con la profesora infantil formada en temas de disciplina positiva y ella decía es que las familias son equipo, ¿no? Y pues digamos que si cogemos los equipos de fútbol como una referencia, que pues digamos que el fútbol es como un deporte que digamos muy reconocido a nivel mundial, podríamos decir que en un equipo de fútbol tal vez no funcionaría si todos fueran el arquero, ¿no? O si todos tuvieran cualquier otra, o si todos fueran el capitano, o sea, si todos los jugadores tuvieran la misma posición, pues no podrían hacer nada porque habría demasiados espacios vacíos en esa cancha, ¿no? Y claramente Exacto. perderían el partido, terminarían el torneo y todo lo demás, ¿no? Tendrían que asumir las consecuencias. Entonces yo siento que en el hogar, si digamos todos somos el papá, por decirlo de alguna manera, o todos somos la mamá, va a ser un caos, porque en realidad van a, digamos, unos a otros van a haber choques porque es que no se supone que el papá eras tú, no, pero es que era yo y pues digamos por diferencias a nivel de Sí. madurez del cerebro, pues claramente no vamos a poder tomar las mismas decisiones. No es lo mismo, como tú decías, que se quede un adulto ya totalmente responsable, totalmente consciente de los temas de seguridad, los temas de salud, ciertas cosas importantes de tener en el hogar, la alimentación, la educación y demás, se queda al cuidado de un niño de 6 años, por ejemplo, versus si yo tengo, no sé, tengo 7 años, 8 años, cuidar a mi hermano menor, cuando en realidad sí, yo soy la mayor, pero en realidad solo sigo siendo una niña. Mi Sí, cerebro siendo una sigue niña, siendo exactamente. inmaduro. No he terminado, digamos, de ser consciente de ciertas cosas que un adulto ya. Y hay algo, Carlos, que yo les digo mucho acá y es que
a veces en las familias dicen, no, Gina, pero es que me preguntan a veces y a mí ya me parece como curioso, es que no escucha, es que no sabe tomar decisiones, es que no piensa antes de hablar. Y yo les digo a veces, sí, que no tiene por qué hacerlo, porque es que su cerebro sigue siendo bastante inmaduro y esta parte prefrontal pues no se ha formado y necesita que yo le preste casi que mi parte, digamos, racional para poder saber solucionar problemas, poder saber tomar decisiones. Pero pues un Así es. niño o incluso una adolescente que su cerebro se está remodelando por completo, pues no va a tener la noción de muchas cosas. Un niño porque está muy inmaduro, un adolescente por casi remodelación total y tiene muchos cambios al tiempo. Entonces, y pues le gusta a veces, digamos, como probar cosas, así esté en riesgo por, digamos, un poco por la etapa en la que se encuentra, ver, encontrarse y ver cómo, con qué se identifiquen, con qué no. Entonces yo siento que en realidad, si logramos darnos cuenta, ok, ese equipo cada uno puede tener unas funciones distintas, este es papá, estas son las funciones, digamos, tiene estas funciones, mamá tiene estas funciones, llámese que ellos tienen funciones de cuidado, de seguridad, la salud, el tema de la educación, estar pendiente, no sé, de los servicios, de todas las cosas del hogar, lo que tú decías, esos hijos, eh, de jugar, sus responsabilidades escolares, tal vez, digamos, asistir con algunos de sus padres a sus temas médicos, digamos, a cosas. Pero más allá de eso, no, porque en realidad, pues mira el ejemplo que tú decías, tienden a sentir culpables por cosas que no les pertenecen, tienden a sentirse mal porque creen que Claro, algo y los niños hicieron siempre mal o quieren algo, complacer a los papás. sí, y muy ligado a lo que hablamos en el espacio anterior de esos niños buenos que pues vaya, se complementa muy bien lo de hoy, es que en realidad, digamos, eh, me caso con una responsabilidad que me dieron y resulta que termina siendo demasiado pesado porque casi que tengo que olvidarme de ser niño por un rol que no me corresponde Sí, y como manejo el caos de la adolescencia por lo que no me corresponde y pues puede que más adelante que lo he escuchado y ahorita hablando contigo me acordé, hay personas que a veces uno conoce, hay una persona muy cercana que yo conozco que crió a todos sus hermanos, 4 o 5 hermanos, ella, digamos, pues ayuda a criarlo más bien, les cambia el pañal, ayuda a darle la alimentación cuando ella, digamos, todavía era chica y recuerdo que ella decía, eso fue, me hizo como querer ser madre más adelante, pero habrá algunos que asumen esa responsabilidad y dicen, no, yo ya viví demasiado eso, yo de esto no quiero claro. más. Y si bien cada quien, digamos, decide con su vida es totalmente respetable, miren que si yo estoy totalmente inmadura en mi cerebro y me enfrento a responsabilidades que no corresponden a la edad, casi que es como si a un niño pequeño yo siento que lo sacan a la calle, lo dejan solo a medianoche y mira a ver, y le doy una billetera con un dinero y mira a Tal ver cómo cual, resuelve y qué hace con su vida. O sea, ¿en qué va a terminar el niño? Puede que termine en cosas bastante difíciles y dolorosas, acá igual. tal cual. Eh, para y error, pero pues a la hora de la verdad un cerebro inmaduro cuidando otro cerebro inmaduro que no está listo para eso y no está en disposición para eso y no va a tener la capacidad de tal vez tomar las decisiones más maduras porque totalmente Así es. sigue formándose. Entonces, me parece genial eso que nos compartes y para cerrar entonces este espacio, Carlos, cuéntanos en este momento para las familias que deseen saber más de ti, tienes, digamos, tú trabajas, decías hace rato que trabajas como directivo en algunos colegios, pero digamos, ¿tienes algún espacio para las familias, llámese una conferencia, un taller, Sí, sí, sí. algún tipo de asesoría o de... Cuéntanos un poco. Bueno, pues mira, yo en mi trabajo en la red de colegios pues en la que trabajo ahora, que es Spine, pues estoy como directivo pues en uno de los colegios, pero siempre he estado muy unido a la formación de los papás, precisamente con espacios como este, espacios de conferencias, de talleres, no solamente a mis papás pues en el colegio y a los estudiantes con los que trabajo, sino también a profesores, en empresas,
Entonces he tenido una actividad bastante intensa como formador, un formador de familias. Me pueden encontrar en las redes sociales, bueno, ahí pues en las que tú pones allí pues al pie. Ahí en Instagram me pueden contactar si quisieran de pronto alguna conferencia en su colegio o en su empresa o en los equipos de trabajo. También los espacios de terapia familiar son espacios muy valiosos en los que por muchos momentos las familias debemos encontrar un lugar o un espacio neutral para poder conversar sobre situaciones en las que quizás pues una visión distinta, una visión externa nos pueda ayudar también a encontrar soluciones, ¿cierto? De una manera pues positiva, de una manera muy, siempre lo he dicho, mi abordaje no es un abordaje clínico, no es un abordaje psicológico, pues de hecho no soy psicólogo, pero conviene tener como un acompañante de ese proceso y de esa relación familiar de manera muy neutral y que nos ayude a comprender lo que está pasando, comprender cómo nos relacionamos, comprender cómo funciona la autoridad, cómo funciona el amor en la familia, cómo se da el tema, bueno, de la comunicación, tantos aspectos que son tan valiosos y que son tan fuertes a nivel familiar y que muchas veces, pues, créeme, no tienen a veces el acompañamiento que uno quisiera, porque hay mucha información disponible en el medio, pero uno quisiera algo más singularizado, algo más que me hable al oído. Y en eso, pues como directivo de una red de educación personalizada y también como terapeuta familiar y de pareja, pues me he empeñado en que así sea mi ejercicio profesional. Entonces, me pueden encontrar allí en las redes sociales. Me encantaría pues estar en contacto. Realmente pues Instagram lo uso más como para divulgar algunas cosas que me interesan. Hace poco hacíamos unos en vivo y bueno, el propósito que tenemos es retomarlo, pero tengo también varios proyectos pues de colaboración con algunas entidades, entre ellas Identitas, que es una organización de educación personalizada en España. También hago parte de la International Attachment Network como profesional adscrito a este grupo de profesionales que divulgamos y estudiamos a fondo la teoría del apego y otras más pues en las que me he ido formando y aprendiendo mucho. Sí, pues igual lo que tú decías, pues yo acá abajo en la descripción les comparto donde a Carlos para que tengan más información. Me encantaría saber, ustedes, digamos, si son el hermano mayor o no, y si sienten que tal vez vivieron esto que hablamos acá el día de hoy. Yo, digamos, simplemente este espacio, como todos, es una excusa para ver qué cosas tenemos que transformar, siendo conscientes, digamos, de la realidad que cada uno vive en su hogar. Y no sobra la aclaración de que pues la idea con esto, como decía Carlos, esto no es un tema, digamos, esto no es algo clínico, entonces no, la idea con este espacio de hoy no es que etiquetemos y entonces ya esto es un diagnóstico para saber qué tengo y qué no. Si sienten que tal vez esto les está pasando con alguno de sus hijos, ya saben que pueden contar entonces con Carlos. La idea es que este espacio es la excusa para que puedan conectar con personas como él. Carlos, muchas gracias por haber estado acá en este espacio y en el anterior. La verdad lo valoro mucho. Agradezco mucho, digamos, que haya hombres que trabajen en estos temas de forma tan rigurosa como tú. Espero que, digamos, todo lo que, digamos, tú haces en los colegios y con las familias pueda llegar a más personas porque casi que personas como tú hay que clonarlas por todo lado para que esta semilla, les digo yo, sembrarse por todos lados. Entonces, gracias por todo y me encanta que tú estás formado en todo el tema del apego. Entonces, más adelante miramos de eso si podemos conversar acá Sí, claro, porque claro que sí sí, es un Gina. tema que hay Con todo gusto, me ya, encanta hablar. es un tema bastante, bastante complejo para muchos Sí, y hoy en día se dicen tantas cosas contradictorias que sí siento que es bueno tener personas como tú que están formadas en eso. Entonces, no sé si hay algo para las familias que quieras decirles para cerrar a modo de reflexión de este tema brevemente, sí. Carlos. Sí, mira, pues primero pues muchas gracias a ti por la invitación y me encanta pues participar de estos espacios que hacen tanto bien y que hacen mucha falta pues porque decía ahorita, es cierto, hay mucha información, pero bueno, cómo organizar eso en función de lo que consideramos tan valioso que es la familia, ¿cierto? Nuestro tesoro. Y yo quisiera pues dejarles el mensaje a las familias, es entender que no hay familia perfecta, no hay familia que deba
funcionar de una manera, digámoslo así, como si hubiera un solo referente o un solo modelo que deba cumplirse para poder desarrollar al máximo todo el potencial que tenemos en nuestros hijos y en nuestro amor, el amor que vivimos pues al interior de la familia. Cada familia con sus circunstancias puede lograr grandes cosas, grandísimas cosas. Una de las cosas lindas que he aprendido yo en mi trabajo ha sido eso, ver cómo familias que llegan quizás confundidas, con mucho dolor, con muchas heridas, se dan cuenta que tienen un potencial enorme de hacer el bien, de amarse mejor, de ser más felices y de formar mejor a los hijos o a las personas que han sido puestas allí pues para que las cuidemos. Y entonces es entender las circunstancias que tenemos, abrazarlas y también, por supuesto, hasta donde se pueda tratar de mejorarlas y de cambiarlas para que todo lo que ocurra al interior de la familia sea siempre en aras del crecimiento de sus miembros, ¿sí? Pero aplaudo nuevamente esa iniciativa y pues me pongo a disposición en lo que les pueda servir, por supuesto, en este y en otros espacios. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos y nuevamente, Carlos, muchas gracias y cuéntenos aquí abajo sus opiniones de este tema y yo si tienen preguntas, incluso se las haré llegar a Carlos para que nos pueda dar sus opiniones. Entonces, un abrazo enorme y recuerden compartirlo con más familias porque pues la idea es que esto pueda llegar, que sea posible. Entonces, un abrazo enorme y gracias, Carlos, por estar acá y espero a ti, Gina, un abrazo. Un conectar abrazo a contigo todos pronto. también. Mucho gusto, un abrazo. Chao. Chao.